te voy a decir primero qué no es meditar, ¿vale? Sobre todo como un concepto que creo que está muy distorsionado. Meditar no es dejar la mente en blanco, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Creo que esa parte es clave, ¿no? Porque mucha gente además que quiere meditar y no es capaz de dejar la mente en blanco, deja de intentarlo porque no es capaz de alcanzar algo que es falso. Soy Xavi Sánchez y este es un espacio dedicado a observar, tomar conciencia de cómo vivimos y ver si existe otra forma, otra manera. Hoy estaremos con Iker Martínez, docente en PNI, fisioterapeuta, instructor de meditación y regulación emocional. Bueno, Iker, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. En este espacio con nosotros y la verdad que me hacía, bueno, ya te comenté en su momento que me hacía mucha ilusión hacerte esta entrevista y profundizar un poco más en la salud, más allá de lo que, bueno, pues convencionalmente se entiende por salud, sobre todo pues enfocándonos un poco más en la mente. Cómo la mente influye en la vida que tenemos, incluso pues quizás en muchas molestias o dolores que podemos llegar a desarrollar, ¿no? ¿Qué es la mente? Es una primera pregunta que me gustaría hacerte, ya que creo que es algo un poco para mucha gente difuso, no sé, a veces no se encuentra un poco el lugar donde ubicar este gran contenido o concepto, ¿no? Así que nada, cuéntanos. Wow, empezamos fuerte. ¿Qué es la mente? A ver, hay diferentes definiciones. Lo que pasa es que lo que es el concepto de la mente está evolucionando y, bueno, un poco desde la época cartesiana, ¿no? En el cual se dijo pienso luego existo, se ha localizado la mente mucho en un órgano que sería el cerebro. Ahora ya las últimas teorías hablan de la mente encarnada, embodied mind, ¿no? Entonces ya se está empezando a aceptar que la mente no es únicamente el cerebro, sino que cuerpo y mente hacen un conjunto, cerebro y cuerpo hacen un conjunto que empieza a denominarse mente. ¿Por qué esto? Porque se ha visto que hay una interacción bidireccional. Es decir, sabemos que los pensamientos que generan emociones tienen un efecto sobre nuestro cuerpo, porque la emoción es una respuesta global de nuestro cuerpo, de todo nuestro cuerpo, pero también sabemos que el cuerpo afecta sobre nuestra capacidad cognitiva. Es decir, el simple hecho de que tú cambies la posición o la postura en la cual estás sentado, tú trabajas con movimiento y postura, cambia tu manera de pensar, ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama Compórtate, de Robert Sapolsky, que es un gran investigador del cerebro, ¿no? Que hace un recorrido de cómo las vivencias más antiguas, yo creo que no llega a hablar de las vivencias intrauterinas porque es más difícil de evidenciar, ¿no? Científicamente, pero van afectando a nuestra cognición actual. Entonces todo va dejando una huella, ¿no? Y cómo hay muchos elementos puramente físicos, corporales, que afectan a nuestra cognición. Recuerdo un estudio que cita que habla de, bueno, que ponían a unas personas a agarrar una lata fría durante un tiempo y luego inmediatamente después les hacían un test para que ellos catalogasen a otras personas que iban viendo, ¿no? Entonces, curiosamente, después de agarrar una lata fría, catalogas a las personas que estás viendo como más frías. Vale. Y esto es interesante, tío. Sí, un estudio científico. Es decir, que el simple hecho de tener un estímulo como es frío cambia tu manera de percibir las cosas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al final, desde saliendo de las definiciones más, vamos a decir, más tradicionales o más científicas, la mente se catalogaba como el órgano del pensamiento, ¿vale? Sí. Ya nos vamos a una actualización donde esto es una opinión subjetiva, donde vamos a entender que la mente es la unión de todo lo que somos. Entonces yo creo que va más por ahí, ¿no? Hacia dónde va a evolucionar esto. Y que hay una relación bidireccional, tú hablabas de antes, ¿no? De cómo nuestra mente influye en nuestra salud, claramente, pero también cómo nuestra salud influye en nuestra mente, ¿no? Ahí quizás nos puede sonar más el eje microbiota, intestino-cerebro. Eso es. Tenemos una colonización de millones de
bichitos en nuestro organismo, ¿no? Dentro de los cuales hay arqueas, hay bacterias, hay diferentes tipos de bichitos, y depende cómo esté su actividad, incluso la distribución taxonómica, es decir, el tipo de familias, la cantidad y demás, condiciona la función a nivel intestinal, pero eso, como en nuestro intestino se producen un montón de procesos metabólicos, condiciona nuestro estado anímico por la producción de serotonina, la producción de GABA, etcétera, etcétera, ¿no? O como la inflamación, el simple hecho de estar inflamado, condiciona nuestra manera de pensar. Entonces ahí tenemos una vía de doble dirección, ¿no? Como el cuerpo termina condicionando también nuestro cerebro, nuestra mente o nuestra cognición, como quieras llamarlo. Claro, porque además, sobre todo cuando ya empiezas a darte cuenta de esa conexión que hay, me imagino que en tu caso, empezaría como a abrirse un gran mar de dudas, más que dudas o de preguntas acerca de la salud, de lo que, bueno, pues igual has ido estudiando durante un proceso determinado, pero de repente, a ver, lo que estamos hablando es algo que se ha empezado a hablar relativamente hace poco. O sea, relativamente me refiero pues más en un orden más social, más... sí, a divulgar o a aceptar, ¿no? Exacto, que eso influye. Exacto. Pero claro, la fuerza que tiene el darnos cuenta de que todo está tan conectado, ostras, hace que pensar, ¿no? A la hora de... Sí, mira, te cuento mi experiencia y por qué a mí me interesó tanto la conexión cuerpo-mente, mente-cuerpo, ¿no? Yo estudio fisioterapia, salgo de la carrera, vuelvo de Madrid y tengo un evento personal donde se produce una caída de la idea que yo me había generado de lo que iba a ser mi vida. Yo jugaba fútbol, vale. era semiprofesional, jugaba en el Atlético de Madrid, en categorías inferiores, y todo eso, la última temporada, una mala temporada, no renovan mi contrato, yo vuelvo a casa y ahí hay una mala adaptación, y yo paso una depresión. Entonces en aquel momento yo tenía 21 años, recién terminada la carrera, y yo no sabía lo que era estar deprimido, pero yo empiezo a sentirme mal, muy mal, ¿no? Y a tener problemas de autoestima y una experiencia interna que yo no había vivido nunca. Entonces yo de ese proceso salgo en aquel momento como puedo, ¿vale? En aquel momento yo no contemplaba ir a un psicólogo, ¿no? También por sí, siempre. Esos pensamientos, ¿no? Donde no entendemos bien cuál es la figura de un psicólogo, que es completamente necesaria, pero bueno, pues eres un crío y tienes los pensamientos que tienes, y entonces, bueno, yo salgo como puedo, básicamente a base de ponerme caretas, ¿no? Que luego he tenido que ir quitando, y cuando salgo de ese estado tan negativo, ¿no? Empiezo a darme cuenta de que, ostras, cuando yo estaba en aquel momento, yo me sentía una persona completamente diferente a todos los niveles. A nivel de experiencia personal, de cómo me veía a mí mismo, a nivel de cómo me sentía yo en adaptación al entorno social que yo tenía, y también físicamente. Entonces yo vengo de estudiar el cuerpo, la fisioterapia, ¿no? Pero me doy cuenta de que lo que está pasando aquí arriba tiene una influencia directa en nuestro cuerpo. Entonces ahí ya desde ese momento empecé a interesarme mucho por la interacción, ¿no? Entonces ahí empiezo ya, además de estudiar cosas que tenían que ver con la terapia manual, osteopatía y demás, pero empiezo cuando tenía aproximadamente 24 años, conozco a un amigo que era profesor de yoga, estudiamos osteopatía juntos, y un día me enseñó unos ejercicios de respiración, y a partir de ese día yo me siento en un zafo, en un cojín, empiezo a respirar, empiezo a concentrarme un poco y digo, ostras, aquí está pasando algo muy gordo dentro de mí. Y esa es mi primera experiencia con la meditación, y a partir de ahí pues me engancho a la meditación. Y entonces empiezo a darme cuenta de que cuando yo empiezo a practicar con mi cognición, ¿no? Porque la meditación empieza por valerte de una facultad cognitiva, que es la atención, ¿no? Y fijar la atención en un parámetro, inicialmente la respiración, empiezan a pasar cosas dentro de mí que yo inicialmente las percibo como mínimo como agradables. Me siento más en calma, ¿no? Que es una de las primeras cosas que se ve en los estudios de meditación, que cuando tú practicas de meditación es predecible, ¿no? En general, no pasa con todo el mundo al principio, sí, pero que te sientas más calmado, ¿no? Entonces ahí empiezo fruto también de que tengo una mente muy inquieta y que siempre me gusta estar acumulando conocimiento, ¿no? O ir leyendo, investigando y profundizando en ámbitos que me interesan respecto de la salud, y ya no solo la salud, ¿no? También yo creo que el bienestar, ¿no? Como un concepto amplio, ¿no? de bienestar, y me meto mucho en la meditación y en el estudio de realmente qué pasa, ¿no? Cuando nuestra mente está en un estado que podemos decir más agitado, ¿no? Porque estás enfadado, tienes miedo o tienes ansiedad,
estudio mucho cuáles son los procesos que se dan cuando un cerebro está deprimido, y es brutal. Es decir, cuando tú entiendes los cambios que se dan en una persona que tiene depresión, cómo cambian los neurotransmisores, cómo baja la serotonina, puede bajar la dopamina, es decir, hay una serie de cambios y tú te das cuenta de que el funcionamiento de ese cerebro ha cambiado completamente. Y esto es difícil de entender, porque si tú ves una persona con una escayola, ostras, te ha roto la mano, el sí, pie, lo estás viendo físicamente. No pasa nada, tienes una lesión, ya está, ¿no? Pero es difícil ver, ¿no?, cómo cambian los neurotransmisores en una persona, el cerebro de una persona, pero tú ves que el comportamiento de esa persona ha cambiado. Y tú dices, pero es que, ¿qué te pasa? Que no lo veo, claro. ¿No? Es que está dentro de mí, todo eso, ¿no? Entonces empiezo a interesarme por estudiar y profundizar más en eso, ¿no? Entonces he ido estudiando muchas cosas, ya te digo que soy bastante inquieto, soy una persona muy curiosa, y lo mismo he estudiado un máster de nutrición, pero siempre he tenido esa tendencia a explorar la parte más introspectiva. Fruto de que a mí me ha servido mucho, ¿no? Y yo siempre lo digo, que a mí empezar a meditar y la práctica continua de meditación me ha cambiado la vida. Sí, porque la meditación es algo también que un poco para mucha gente abstracto, ¿no? O sea, sí. ¿Para ti qué es meditar? Vale, te voy a decir primero qué no es meditar, ¿vale? Sobre todo como un concepto que creo que está muy distorsionado. Meditar no es dejar la mente en blanco, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Bien. Que hay mucha gente que cuando se acerca a la meditación y dices, oye, y ahora, o vas a una clase, ¿no? Una clase que no tiene que ver con la meditación muchas veces, una clase de pilates, una clase de yoga, y que haces un ejercicio de relajación final, y el instructor o la instructora te dice, y ahora vas a dejar la mente en blanco, ¿no? Y dices, ¿y cómo se hace eso? ¿Qué pienso? ¿En un folio? Sí, a mí me da como dolor de cabeza, ¿no? Claro, y dices, empiezas a dar vueltas y dices, no, claro, meditar no es para mí porque no sé dejar la mente en blanco. Eso es un mito, ¿vale? Entonces, creo que esa parte es clave, ¿no? Porque mucha gente además que quiere meditar y no es capaz de dejar la mente en blanco, deja de intentarlo porque no es capaz de alcanzar algo que es falso. Es decir, los momentos de mente en blanco son momentos en los cuales el pensamiento para, sí, y tú lo vives como, ostras, mi pensamiento ha parado, ¿no? Mi mente está en blanco. Sí. No hay lenguaje, no hay palabras, no hay imágenes, ¿no? Pero eso se da por sí mismo. No puedes generarlo a voluntad, ¿no? Entonces, descartando eso no es meditar. Meditar a nivel más técnico, por tener una definición un poco más transversal, ¿no? Sí. Es el uso de la atención y la concentración para generar unos efectos en nuestro cerebro y, por extensión, en nuestra fisiología, en nuestro cuerpo, en nuestro sistema inmune, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, podríamos empezar por esa definición. Vale. Y por ejemplo, me refiero a alguien que se inicia en la meditación. La actitud que se desarrolla, esa actitud de foco y de concentración que se desarrolla en el acto meditativo, es transferible a la vida diaria, es decir, hay que tratar de alguna manera de esa actitud que desarrollamos cuando meditamos, llevarla a cabo en el día a día en nuestras vidas, o sea, de mejorar esa atención plena, sí, y disminuir, sí, la mente inquieta para vivir más el presente. Sí, hay como tres grandes familias de meditación. Una serían las meditaciones atencionales, otras serían las meditaciones generativas o constructivas, y hay otra familia que son las meditaciones deconstructivas, ¿vale? Entonces, lo más conocido de la meditación son las meditaciones atencionales. Y una de las bases de la meditación es lo que tú describes como atención plena, ¿no? El mindfulness, que quizá es el término que ahora más extendido está, ¿no? Porque un investigador en el MIT, pues en la década de los 80, incorpora ese término y hace uno de los primeros estudios, no fue el primero, pero uno de los primeros con un protocolo de intervención que es el MBSR, el uso de la meditación para disminuir el estrés. Entonces, ese término, esa es la clave, porque en realidad, cuando tú vas al origen de este tipo de meditación, que el origen de este tipo de meditación está en el budismo tibetano, al final de lo que se trata es de que cuando tú coges un espacio para meditar, es un entrenamiento para después llevarlo a la vida. Entonces el parámetro es atención plena. ¿Qué quiere decir eso? Yo atiendo voluntariamente al presente, tratando de superar o soslayar el juicio sobre las cosas. Es un parámetro muy importante, porque cuando hay juicio hay reacción emocional, ¿no? Entonces de lo que se trata es de cultivar un término que se llama ecuanimidad, ¿vale? Pase lo que pase, yo me mantengo en calma y no me apego o no rechazo las cosas que me apego a las que me gustan o rechazo a las que no me gustan, ¿vale? Entonces eso te da un estado de calma. Entonces tú te entrenas en
en un parámetro más aislado, ¿no? Voy a coger un ratito, 5 minutos, 10, 15, los que sean, en un espacio en silencio, para entrenar mi atención. La meditación es un entrenamiento puro y duro. Y luego la idea es que tú puedas ir generando un rasgo, ¿vale? Es decir, ir generando a través del hábito un estado interior permanente, eso sería un rasgo, y que eso vaya extrapolándose a tu día a día. O sea, que la calma en ti internamente perdure. Efectivamente, sí. Cuando tú haces un ejercicio de meditación, estás en un estado que es transitorio, ¿vale? Estoy meditando, hago 10 minutos, ¿vale? Y yo alcanzo un estado y eso va a tener una latencia, ¿no? Va a durar, no sé, media hora, 40, 50 minutos, lo que sea. Nota, la verdad. Y cuando tú empiezas a entrenarte en algo continuamente, generas un rasgo. Y ahí es donde podemos medir perfectamente los rasgos que se van generando en nuestro cerebro, cambios completamente medidos gracias a la práctica continua de la meditación. Y eso, al final, esos cambios se van a transformar en que tú vas teniendo un estado de afrontamiento tanto de la vida externa, ¿no? De la interacción, lo interpersonal, como de lo intrapersonal, completamente diferente. Entonces el objetivo final sería ese. Sería ese. Vale, porque yendo un poco, a mí me gusta mucho ir como al origen de la vida, para entender también de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y desde ese lugar también, pues, ser capaces de identificar un poco qué es lo que estamos haciendo en muchas ocasiones en nuestra vida más moderna. Cada vez, pues, es fruto de esa modernidad, pero nos está matando. No nos puede matar, ¿no? Entonces, la meditación, por ejemplo, ¿nace en algún momento concreto? Es decir, ¿se desarrolla históricamente? Sí, a ver, conozco un poco del hinduismo, ¿vale? Conozco más del budismo tibetano. Entonces, sí que es cierto que Siddhartha Gautama, Buda, que Buda es despierto, simplemente, es como un adjetivo, ¿no? Un ser despierto. Nace hace aproximadamente 2500, 2600 años, ¿no? Entonces él, a través de la autoobservación, llega a un estado de desarrollo de conciencia, ¿no? El ser despierto, y es un ser, bueno, un poco entre comillas ponemos esto, ¿no? Que aquí hay mucha mitología, liberado del sufrimiento. ¿Vale? Entonces, yo lo que conozco viene más de ahí. Desde el budismo, no existe únicamente el budismo tibetano, hay budismo zen, dentro del budismo zen hay Soto Zen, Rinchen, o sea, hay diferentes vías de budismo, ¿no? Me imagino que un poco como el cristianismo, ¿no? Que hay catolicismo y hay otras, ¿no? Entonces se va desarrollando. Lo que ha llegado más a Occidente es sobre todo el budismo tibetano y en parte también el budismo zen, que son dos perspectivas, además, aunque se llaman budismo, muy, muy diferentes en la práctica, sobre todo. Entonces, yo de lo que conozco, ahí está el inicio. Entonces, pero luego cuando vas leyendo también sobre otras religiones, el budismo no es una religión al uso porque no tiene Dios. Entonces es no teísta, hay quien dice que no es una religión al no tener Dios y que es más una metafísica, unida de una psicología, el Abhidharma, tremendamente rica. Es brutal, o sea, yo desde que lo conozco me interesa más leerlo porque da muchas explicaciones a los procesos humanos. Al final es... Sí, porque, perdona que te interrumpa, cuando hablas del sufrimiento, ¿el sufrimiento realmente lo genera la mente? Sí. O sea, al final, hay 4 nobles verdades, ¿no? Y una de las nobles verdades es que el ser humano va a tener momentos de sufrimiento en su vida. No es que hayamos venido a sufrir a la vida, no quiere decir eso. Quiere decir que por mucho que tengas, es decir, hasta la persona que aparentemente lo tiene todo, vamos a decir, en nuestro contexto social el modelo sería, ¿no? Éxito, dinero, ¿vale? Eso no te va a excluir de que en algunos momentos de tu vida tú sufras. ¿Por qué? Primero, porque te vas a morir y somos la única especie que somos autoconscientes de nuestra propia muerte. Es decir, sabemos que un día nos vamos a morir. Porque vas a perder cosas que tienes, porque no vas a alcanzar cosas que te gustaría tener y porque vas a ver que biológicamente lo primero va a ser que tus anteriores van a morir. Entonces eso, quieras o no, te va a generar malestar. Eso tiene que ver con el malestar emocional y con lo que te gusta y no te gusta. Entonces, lo que se propone desde esa perspectiva es que vas a tener momentos en tu vida en los cuales te vas a sentir mal. Lo podemos llamar sufrimiento, malestar, ¿no? Hay varias traducciones, ¿no? Para un término que es dukkha. Y lo que propone
este hombre, ¿no? Buda, a través de la autoobservación, va llegando a ciertas conclusiones de cuál es el origen de ese sufrimiento y cómo trascender, ¿no?, ese sufrimiento. Sí, porque lo que mi experiencia personal y profesional me ha ido dando a lo largo de estos años es de que tendemos a mirar mucho hacia afuera, ¿no? A exteriorizar y en hábitos diarios habituales, pues siempre echar lo que se dice, no echar balones fuera, ¿no? Que la culpa la tiene el resto, que esto porque tal, pero es como difícil mirar hacia adentro. Entonces, la meditación y todo esto de lo que estamos hablando propone esa mirada hacia adentro para un mayor beneficio de uno mismo. Sí, lo primero para tomar conciencia, ¿no? Porque es muy sencillo culpar a los demás, pero hasta cierto punto... ¿Es alguna manera también tú crees, de protegernos? De no asumir la responsabilidad. De no asumir la responsabilidad. De no asumir la responsabilidad. Es más como decir que mis problemas son por culpa de, me da igual, el político de turno, el Estado, las redes sociales, mi mujer, mis hijos, mis amigos, el vecino de arriba, ¿no? Que no quita para que pueda haber momentos donde sí, ¿no? Hay una situación provocada por otra persona que a ti te atañe, ¿no? Pero luego tú eres responsable de cómo gestionas eso. Esa es tu responsabilidad. Es decir, tú puedes hacer algo que a mí me enfade, pero yo soy responsable de mi enfado. Y de cómo gestiono ese enfado y cómo ese enfado puede llegar a afectar a mi salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, cualquier emoción surge, es una reacción involuntaria que se da en nuestro organismo y yo no elijo sentir enfado, sentir miedo, sentir rechazo, pero lo que yo, en mi visión de las cosas, lo que yo procuro es hacerme responsable de cómo gestiono lo que yo estoy sintiendo. Ahí es donde entra mi responsabilidad. Sí, porque esa falta de responsabilidad también luego se traslada a la salud. Claro. Que es algo que también me gustaría, si te parece, hablar sobre ello, que es como que hay una tendencia a que nos curen, ¿no? Claro, eso es el modelo pasivo. Sí, a ver, eso también tiene mucha responsabilidad el modelo alopático de la salud, ¿no? De decir, me planteo que con un medicamento puedo solucionar la mayor parte de las cosas. Y no es así. No es así. O sea, hay muchas cosas que con un medicamento tú puedes paliar síntomas. Hay cosas que puedes solucionar con un medicamento, es evidente que sí. Pero, claro, si tú te vas al origen, el hecho de que yo tenga un dolor, ¿vale?, que corresponde a, poniendo una casuística, ¿no?, a que tengo sobrepeso y no me muevo, y yo voy al médico y me da ibuprofeno, paracetamol o un corticoide, lo que sea, pero eso no soluciona el problema. El problema está en que tienes sobrepeso y no te mueves, y que tú necesitas trabajar con tu estilo de vida y responsabilizarte de los factores que están en tu mano. Tú no tienes que saber medicina para autorrecetarte o automedicarte, pero tú sí tienes que asumir que hay cosas que tú puedes hacer y que creo que es necesario que tú las hagas. Porque lo que no puede hacer un médico es quitarte el peso o cogerte de una correa para que te muevas todos los días. Sí. Entonces, cada vez más, y ahora ya hay una vertiente de investigación en medicina que es medicina estilo de vida. Y el futuro es ese. Porque la gente también, o una parte de la gente, se cansa de ir a buscar la medicina pasiva. Oye, si es que me estás dando pirulas, ¿no?, medicamentos, pero cuando dejo los medicamentos me vuelve el problema. Entonces, o me hago dependiente de los medicamentos, que es una opción lícita, o yo tengo que tomar las riendas de mi salud y ir donde alguien que me ayude a través del estilo de vida, ¿sí?, y a veces suplementos o medicamentos que están bien, ¿no?, a mejorar y a ir hasta donde se pueda al origen de este problema. Sí, sobre todo de poder desarrollar la voluntad para levantarte pronto a la mañana, para entrenar, para meditar y no caer un poco en esas tendencias de procrastinación, de excusa y no tener como ganas de hacer cosas. Sí, yo creo que también nos falta una revisión de qué es prioritario en la vida. Creo que las prioridades a veces las tenemos un poquito confundidas, ¿no? O sea, estamos generando una sociedad muy, muy hedonista y muy cortoplacista, ¿no? Placer rápido, cosas rápidas, quiero que las cosas me hagan sentir bien muy rápido, ¿no? Y eso muchas veces descarta el hecho de que recordemos que la mayor parte de las cosas que realmente valen la pena requieren un esfuerzo. Entonces, sin esfuerzo va a ser difícil, ¿no?, conseguir cosas. Entonces, estamos buscando cosas que nos hagan sentir muy rápido.
Y nos olvidamos también de que cuando tú te comprometes con una idea, me da igual con lo que sea, con el trabajo, con tu pareja, con la relación de amistad o contigo mismo, con un modelo, ¿no? Creo que es bastante interesante, y esto lo hablaban ya los griegos, ¿vale? El hedonismo o la eudaimonía, ¿no? Que es el compromiso, ¿no? con una vida, con la buena vida, que se llamaba, ¿no? Que es un proyecto, unos valores y ser fiel a todo eso, y el compromiso. Esto no quiere decir que no tengas momentos de placer, sino que no bases tu vida y tu bienestar en el placer, sino encontrar un equilibrio, ¿no? Y sobre todo el que tú tengas un propósito de vida definido y que seas consciente de que cada día, ¿no? En la medida de lo posible, avanzas hacia ese propósito de vida. Y eso requiere constancia y compromiso y voluntad, claramente. Sí, y sobre todo cómo poder trasladar eso a... A mí es lo que más difícil me parece, el cómo poder trasladar esa visión de la vida, que para mí es la... Más que una visión, es la propia vida, que es así, ¿no? Lo que pasa es que estamos montando como una cosa por encima de ella que para mí no tiene mucho sentido, pero cómo trasladar eso al humano que está un poco perdido, ¿no? Y que pone su atención en otras cosas. Sí, a ver, yo creo que es sencillo trasladarlo. La cuestión está en si la persona que tienes enfrente lo quiere escuchar a veces. O sea, no creo que sea muy complicado. Lo que pasa que cuando estudias el cerebro te das cuenta de que tenemos un sesgo muy importante para olvidarnos de lo que no nos interesa, ¿no? Tener en cuenta. Entonces, hay un libro muy interesante que se llama Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, que fue premio Nobel de psicología aplicada a la empresa, y cita un estudio en ese libro que a mí me resulta como muy ilustrativo de lo que es el ser humano, ¿no? Hacen un estudio en una empresa que se dedicaba a la inversión en Estados Unidos, a la inversión en bolsa. Entonces cogen, no me acuerdo los números, pero para explicarlo da igual, cogen a los 10 mejores brokers de esa empresa y luego cogen un programa que invierte aleatoriamente, sin ningún conocimiento, inversión aleatoria en diferentes valores, ¿no? Y hacen un seguimiento de un tiempo y luego comparan resultados. ¿Sabes lo que salió en los resultados? A la par. A la par, ¿eh? A la par. El programa que invertía aleatoriamente y los mejores brokers, ¿vale? La cuestión está en que quienes hacen el estudio va al comité de dirección o al CEO de la empresa y... Chicos, mira, que ha salido esto en el estudio. Y nadie les hace caso. Les da igual. Les da igual. Eso se llama ignorancia activa. Ignoro aquello que no me interesa, ¿no? Por lo que sea, ¿eh? O sea, no quiero decir que muchas veces sea una ignorancia voluntaria, sino que todos tenemos nuestros sesgos hacia las cosas y hay cosas que son dolorosas de escuchar. Pero yo, por ejemplo, cuando viene alguien a la consulta y le digo, oye, tenemos que cambiar por aquí y por aquí. Ostras, todo esto. Y si no, no te puedo ayudar. Y no pasa nada, ¿eh? ¿Y tú crees, Iker, que el sufrimiento es el único camino hacia el cambio de alguien? Para mucha gente sí. En general, creo que sí, que coño. O sea, que es triste decirlo, ¿no? Es triste decirlo. Mi aita siempre me decía una cosa: nadie escarmenta en cabeza ajena, ¿no? Y dices, hostia, que el otro está jodido, pero tú lo ves y luego vivimos pensando que eso no nos va a pasar a nosotros. Sí, es muy heavy eso, tío. Sí, es ese sentimiento de invulnerabilidad, ¿no? No, a mí no me va a pasar esto. Dices, que no, amigo, ¿qué te va a pasar? No sé en qué contexto. No sé si te vas a poner mal y vas a tener un cáncer, o no sé si vas a sufrir por tus hijos, pero las cosas humanas son humanas. O sea, en mayor o menor medida te va a pasar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando las cosas van bien, pues vas tirando, ¿no? Total. Y luego, o sea, yo te digo, yo no empiezo a meditar porque me sentía puta madre. Sí. Empecé a meditar porque sentía muy mal. Total. Y la mayor parte de la gente en Occidente se acerca a la meditación porque tiene una inquietud. No te digo que esté deprimido y quiera mejorar, pero porque tiene una inquietud de decir, necesito cambiar algo dentro de mí que ya me está o tocando la puerta o me está dando sopapo. O sea, sí, de que no se puede vivir así como que estoy no viviendo. puedo vivir así. Entonces, claro, una parte importante del cambio es en pararte. O sea, ¿cómo puedo darme cuenta de qué quiero cambiar o qué necesito cambiar si no me paro a entrar en mí? De una manera reflexiva y de una manera puramente perceptiva. ¿Cómo me siento con todo esto? Totalmente. Y ahora que hablabas un poco hablamos del sufrimiento y también pues de las enfermedades, pues que has mencionado el cáncer. Yo hace tiempo leí a Rudolf Steiner, que comentaba que en uno de sus libros, bueno, yo creo que quizás sea un poco un discurso que él
tenía, ¿no? Sobre las enfermedades que se originan en la mente, ¿no? Que van de la mente al cuerpo. Sí. Es algo que también pues lo he empezado a oír pues, últimamente, un poco más sonado, pues más en, pues eso, pues en internet, las redes sociales, igual los canales más convencionales. ¿Qué opinión tienes tú un poquito sobre este concepto? Sí, y eso, a ver, eso tiene cuerpo. O sea, quiero decir que cuando se habla de una enfermedad que es psicosomática, mucha gente piensa que se la está inventando, ¿no? Que es algo etéreo. No. A ver, estamos hablando de que tú tienes un estado interior que puede tener que ver, me da igual, pues con la tristeza, con el enfado continuo o con un evento que ha sido traumático que no terminas de superar. Entonces, eso te genera una respuesta fisiológica que tiene que ver con una emoción, ¿vale? Eso, por ejemplo, en la personalidad tipo A, creo que es una personalidad muy visceral y muy irascible, ya se sabe que hay una vinculación directa con la patología cardiovascular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú estás dentro de un estado emocional suficientemente intenso, por intensidad, ¿no? O suficientemente tiempo, por cronicidad, al final, una emoción lo que hace es alterar tu fisiología. Entonces ahí es donde tú empiezas a poner cuerpo a lo que es una somatización, no es algo etéreo, es yo estoy sintiendo esto, por un lado mi sistema nervioso simpático empieza a generar neurotransmisores, adrenalina, noradrenalina, que empiezan a cambiar la forma de la actividad, ¿no? Pues por ejemplo, de la frecuencia cardíaca, lo más evidente, ¿no? O la tensión arterial. Y de repente tienes taquicardias o tienes hipertensión. Y puede ser de origen psicosomático, es decir, tu estado emocional está generando, lo que decíamos antes, un rasgo. Sí, porque no está diseñado para mantenerse en ese estado. Nosotros no estamos diseñados para el estrés crónico. Que también creo que es muy importante que se entienda. Sí. Para qué estamos diseñados y a qué nos lleva un poco la vida que hacemos actualmente. A la patología. Entonces, tienes esa vía, tienes la vía del cortisol, que el cortisol es una hormona que hace diana en prácticamente todas las células corporales y genera un efecto. Y luego tienes la vía inmunológica. Cuando tú estás estresado, el sistema inmune se activa. Entonces es muy típico cuando viene un paciente a la consulta con patología autoinmune, por ejemplo, que el primer brote haya sido después de un evento, un impacto importante de estrés. Entonces hay una conexión directa por esas tres patitas: el sistema nervioso simpático adrenomedular, el eje HPA con la secreción de cortisol y la alteración del sistema inmune. O sea, no es tú, digamos que la parte más etérea es la parte interpretativa de cómo te hace sentir eso a ti, pero en el momento que tú sientes una emoción, todo tu cuerpo está cambiando. Si es corto, agudo, no va a pasar nada. Si es largo, pues empezarán a venir los síntomas. Claro. Y con tantos parámetros, ¿no? Y tanta amplitud en todo, joder, ¿cómo trabajas, tío? O sea, ¿cómo lo haces? No, porque me parece muy potente el hecho de todo esto, ¿no? Me parece, bueno, a la vez súper bonito, pero cómo juntarlo a la hora de ver a alguien, ¿no? Pues al final... ¿Qué te dejas llevar? O sea, ¿cómo lo haces, tío? Bueno, se trata de priorizar, ¿no? Decir, oye, la persona que está enfrente, que creo que es prioritario dentro de las necesidades que tiene, ¿no? Entonces, al final yo trabajo con un modelo en el cual voy integrando las diferentes herramientas. Sobre todo me dedico como modelo, ¿no? A la psiconeuroinmunología, ¿no? Pero yo sigo manteniendo la terapia manual también en quien es necesario, ¿no? Entonces he hecho un máster en nutrición. Entonces al final, ¿qué haces? Trabajas con el estilo de vida, es decir, cómo podemos mejorar tu alimentación, y te doy unos consejos. Cómo puedes mejorar tu estrés, igual trabajamos con algunas estrategias de meditación o de autorregulación. Y luego yo no soy médico, no puedo medicar, utilizo los suplementos naturales para tener un efecto farmacológico sobre el cuerpo del paciente. Y si necesitamos terapia manual, pues hacemos terapia manual. ¿Que son necesarios esa suplementación de la que hablas? Muchas veces sí, muchas veces, muchísimas. En una persona con patología crónica va a ser necesaria la suplementación. Sí. Pero no para todo el mundo. Para todo el mundo. Se vende como también ahora. No, para todo el mundo igual en algunas situaciones, pues quien no come pescado habitualmente, yo creo que sería recomendable tomar omega 3. Ahora, ¿todo el mundo tiene que tomar omega 3? Pues si comes pescado, para la parte básica seguramente no lo vas a necesitar. Hay algunos micronutrientes como el magnesio, que hay un poco de controversia si realmente los suelos, que al final los estamos hiperexplotando y pierden micronutrientes por la sobreexplotación, pues igual necesitamos un aporte de magnesio, ¿no? Pero sí que es cierto que hay pacientes que llegan a la consulta y meten una bolsa. No, es que tomo todo esto. Y digo, ¿y esto? No, es que entro al herbolario, pues como es bueno, pero hay que ver si esto realmente te aporta algo. Pues si no te compras un herbolario, ¿no? Y vas día a día. Hoy tomo magnesio, mañana omega 3, el pasado cúrcuma. Sí, lo que hay que ver, ¿no? Creo que también en la suplementación natural hay que darle seriedad, ¿no?
y ver cuándo es necesario y cuándo no es necesario. Entonces, para eso también hay que conocer a la persona, hay que ver su sintomatología y hay que tener un poquito de conocimiento para decir necesitas por aquí o necesitas por allá. Sí, sobre todo también que el paciente vaya conociéndose más a sí mismo para que pueda identificar qué es o sea, cómo le sienta lo que está. Claro, sí. Que eso también, por ejemplo, la meditación ayuda. Sí. Sí, una de las cosas que la meditación mejora es la autopercepción. Y aquí entramos en un terreno que a veces es un poco escabroso, ¿no? Porque, claro, tú paras y te sientes. Y si no te gusta cómo te sientes, y eso se convierte muchas veces en una barrera. O sea, es decir, la introspección va a tener un peaje. Y es darte cuenta de cómo te estás sintiendo. Y puede ser que no te sientas bien contigo mismo. Y estoy de acuerdo, puede ser. Ahora, tenemos dos opciones. O afrontamos, me siento mal, vale, tienes... como todos, ¿no? En algún momento de nuestra vida. Te sientes mal y te estás haciendo consciente de que te sientes mal. Ahora tienes dos opciones. Empiezas a tener conductas paliativas para, digamos, que de alguna manera disminuir transitoriamente el malestar, que puede ser, me lo invento, desde el deporte, que sería más o menos saludable, siempre y cuando no entremos en adicciones al deporte, sí, ¿no? Que cada vez se ve también más, bueno, ¿no? Sí. La comida, y te aseguro que para aliviar tu malestar no vas a comer brócoli, eso seguro, ¿vale? Drogas de cualquier tipo, desde el tabaco hasta el alcohol, a cosas un poquito más duras, ¿no? O simplemente distracciones puras y duras. Para no sentir lo que estoy sintiendo, cojo Instagram, o cojo tal, o cojo redes sociales, o veo tele, o veo tal, o... Y venga. Y lo que hago es llevar la atención para afuera continuamente. Y entonces tú estás, de alguna manera, generando... una educación sin darte cuenta de tu mente, ¿no? Y de tu atención, a qué estoy atendiendo. Entonces, lo primero creo que tiene que ser en aceptar que en esta experiencia que tenemos como seres humanos entra el malestar. Es lo que te decía antes, ¿no? Y va a entrar, en algún momento va a llegar. Con más intensidad, con menos intensidad, y de lo que se trata también es de que vayamos entendiendo que como eso va a llegar, vayamos adquiriendo estrategias para cuando eso llegue poder gestionarlo de la mejor manera posible. Y estrategias también que no se desarrollan desde niños. O sea, me refiero, que claro, al final son cualidades que todos tenemos que no se desarrollan, y de repente pues te ves con cierta edad y te pasa algo que desconoces y te ves perdido. Claro. Y esa perdición te lleva a una crisis mucho más fuerte, me refiero, que si esas herramientas estuviesen desarrolladas. Claro, si al final las herramientas son para la autogestión, es decir, yo tengo una niña que va a hacer 12 años, un niño que hace 9, ya también en breve, y es como, no, es que tal, ¿no? Y le ha dicho el profesor, no te enfades. ¿Me quieres explicar cómo se hace para no enfadarme? ¿No? Cuando me enfado, igual me tienes que enseñar, no pongo el peso en los profesores, simplemente lo pongo como un ejemplo. Cuando estoy enfadado, ¿qué hago con mi enfado? ¿Cómo me autorregulo? ¿No? O no, estás enfadado, vale, márchate fuera de clase y cuando se te pase, entras otra vez. Casuísticas que se dan, ¿vale? Pero de lo que se trata es de, ojalá, ¿no? En algún momento hay una asignatura de inteligencia emocional. Porque al final nuestro bienestar, en una medida muy, muy grande, va a depender de cómo gestionas tus emociones. Lo que pasa es que también yo, no sé, son reflexiones que tengo, pero veo que todo esto se sabe desde hace tiempo y no se aplica. ¿Y no se aplica? Sí. Porque no interesa. De alguna manera. Yo entiendo lo que dices, No soy muy creyente de las teorías conspiranoicas, en el sentido de que sí hay poderes fácticos que manejan el mundo, ¿no? Un poco a su antojo, según sus intereses, es evidente. O sea, pero ¿crees que es más como un atropellar? Creo que es más que no asumimos nuestra responsabilidad en todo este fregado. Y de ahí empieza ya a brotar. Claro, porque al final tú dices, está Instagram, pero yo no miro Instagram. O lo miro de manera muy, muy aislada. No es que como está, vale, pero quien ha generado ese reflejo condicionado de que en cuanto no tengo mi atención puesta en algo, cojo Instagram, eres tú. No es que tal, es que la compra compulsiva. ¿Quién te obliga a comprar? Que Zara, que Amazon, que tal, sabe cuáles son tus gustos y que te va a mandar los anuncios pertinentes. Para que tiendes, claro, pero si eso ya lo sabes tú.
Ya. Pero al final de lo que se trata es de que tú también te responsabilices de decir, oye, me manda el anuncio de las últimas zapas de no sé qué y yo paro antes de darle a comprar. A mí, por ejemplo, eso me lo ha regulado bastante la meditación. Claro. Porque me ayuda a estar... O sea, yo lo que comentabas antes, ¿no? Aparte de relajado, yo lo que siento es que me siento más centrado. Claro. Con más claridad a la hora de ver las cosas. Claro, Entonces esa impulsividad, claro, que desde mi opinión nace de un no centro, sí, ¿no? Pues bueno, se diluye porque al final pues tengo la capacidad de verlo con más claridad y no tener esa reactividad pues tan fuerte, ¿no? Entonces a mí en ese sentido, por ejemplo, me ha ayudado mucho. Incluso a veces pues con todo este bombardeo que tenemos de cómprate esto, cómprate lo otro, pues bueno, de identificar esa sensación que tienes, ¿no? De como de impulso a comprarlo y saber un poco darle margen y ver si al día siguiente sigue estando latente o ha desaparecido, que en muchas ocasiones en mi caso desaparece. Claro, totalmente. claro, pero eso es lo que ocurre, eso es muy interesante. Yo es que lo practico igual. O sea, al decir, me apetece esto, ¿no? Y voy a darme unos días. Y si entre una semana me sigue apeteciendo, me lo compro. Pero eso es proactividad. Entonces, lo que sí es cierto es que estamos en un ritmo donde cada vez hay más prisa, donde vas por la calle y andas a toda leche porque parece que alguien te persigue, Sí. donde vas en el coche y vas enajenado, Sí. donde más, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es parar un poco y decir, quiero yo esto. Ahí es donde yo apelo a la libertad que tiene cada uno de decir sí o decir no. Y muchas veces ir contra corriente cuesta, porque es el rarito. Hay que estar en forma. Y hay que entrenar, lo que has dicho antes. Eres el rarito. Yo, bueno, ya con mis amigos, porque yo hago retiros desde hace mucho tiempo, ¿no? Y claro, pero que te vas 10 días a estar en silencio. ¿Pero en silencio 10 días? Digo, sí. ¿Y? ¿Pero en silencio sin hablar con nadie? Hostia, tío, no sé cómo hago. ¿Pero y pagas por eso? Sí. Y a gusto, además. Y para la gente, incluido yo, por supuesto, que no lo ha hecho nunca, Sí. ¿qué es lo que destacarías de prolongar voluntariamente ese silencio? La introspección, o sea, es que al final... Y luego que tu cognición va cambiando con el silencio. O sea, pregunto, ¿llega un momento en el cual la mente va disminuyendo tanto de actividad que conectas más con lo que eres realmente? Claro, el objetivo es ese. O sea, al final a mí me gusta poner la analogía de una turbina. La mente es como una turbina. O sea, cuanta más vueltas le das, más vueltas coge. Entonces, pero al final el pensamiento repetitivo, ¿no? Y el estar a 100 cosas, o sea, eso también es una consecuencia del estrés. Si tú estás con multitasking continuamente, estás con 100 proyectos diferentes, no tienes un espacio de autorregulación, tu mente no va a parar, porque tú la estás condicionando para que haga eso. Cuando tú el primer día llegas al retiro, es un retiro de Vipassana, ¿no? De 10 días de silencio, el primer día notas que tú me conoces, yo soy una persona activa, o sea, no soy un monje que vivo meditando. Tengo curro, tengo consulta, tengo empleados, pero yo empiezo todos los días con meditando en la mañana. Yo me levanto a las 6 de la mañana y es una hora de meditación. Y también es buen momento porque hay un silencio. El silencio, claro. ¿Y cuánto tiempo? O sea, ¿empleas un tiempo determinado o te dejas llevar? Solo tengo una sadhana que se llama una práctica que es más o menos una hora a la mañana. Y luego si puedo otro rato después de comer y si puedo un ratito antes de dormir, también para entrar un poquito más en calma en el sueño, ¿no? Entonces lo que tú haces es, te vas dando cuenta y eso en esos 10 días vas notando como tu mente va parando. O sea, como la turbina va parando y llega un momento donde mantienes una calma que dices, joder, ojalá esto fuese siempre así. Entonces... Que realmente nos acercaríamos un poco, hablando un poco del origen, a lo que más el humano más era, ¿no? Sí. O sea, con menos estímulo externo. Sí, eso seguro. De lo que gozaba en cuanto a presencia. Claro. Que ahora se anhela muchísimo, es lo que... Claro, sí, eso seguro. O sea, tú también tienes que darte cuenta de que en un contexto evolutivo, o sea, si ahora nos lanzasen a una tribu indígena del Amazonas, ¿no? Y estuviésemos ahí unos días, tienes que estar en el ahora, no puedes pensar en el mañana. También porque estás en un contexto donde tienes que sobrevivir. Y la supervivencia es en el momento.
¿no? Entonces, también, o sea, sin mitificar mucho, ¿no? También la vida de un monje, que es una persona que se aparta completamente de la vida, ¿no? En ese mismo contexto hay un libro muy chulo de Thich Nhat Hanh, que fue un monje vietnamita, budista, que estuvo nominado al Premio Nobel de la Paz, Caminos viejos, nubes blancas, creo que se llama, y que va hablando un poco de la vida del Buda, ¿no? Y es muy interesante porque es como si fuese una novela de capítulos cortitos y te va explicando cosas y siempre hay aprendizajes, ¿no? Y claro, ahí se ve cómo él se aparta durante un tiempo y se va a la soledad, a experimentar con diferentes vías de autoconocimiento, ¿no? Pero luego tiene que volver al mundo. Y tiene sus movidas también, con la sangha, ¿no? Con su clan, ¿no? Con los monjes y demás, y tiene que afrontar eso. La cuestión está en desde qué estado interior lo haces, ¿no? Tú hablabas antes. Lo hago desde un estado de estar centrado, proactivo, de decir voy a tomarme con calma las cosas que pasan, o lo hago desde un punto de reactividad. Entonces ahí es donde podemos cultivar un estado diferente, ¿no? Y ser muy activos. O sea, una persona que medita no es una persona que levita, ¿no? Y que las cosas le pasan como rozando. No, pero yo, por ejemplo, en mi caso, uno de los motivos por los cuales empecé también a meditar, bueno, tuvo bastante que ver con la pandemia, que fue un momento que yo también, pues, justo presencié de mucho estrés laboral y, bueno, pues, laboralmente hablando era un caos, ¿no? Porque de repente era una incertidumbre bestial en la que nadie sabía lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, bueno, fue un momento para mí de tomar decisiones. Y también que invito a la gente muchas veces a que ponga atención en cómo se siente, en cómo se siente y cómo le hacen sentir las cosas, porque es como, no, pues bueno, yo empiezo a ser consciente, imagínate, de que tengo pues mucha reactividad y que mi comportamiento, pues yo qué sé, pues que grito mucho, me enfado, me frustro. Ostras, mucho más allá de que eso esté bien o mal a nivel social, ¿cómo te sientes tú cuando estás en esos estados? O sea, y el identificar eso, el identificar cómo uno se siente, pues para mí es una vía a llevarte a un cambio, decir, ostras, así, si yo, o sea, no sé, vivir sintiéndote mal, constantemente, voluntariamente, ¿qué sentido tiene, no? Mira, hay una paradoja muy grande en España, que las tasas de aparente bienestar son altas, ¿no? Y de felicidad, ¿no? Como un término demasiado amplio, ¿no? Pero bueno, y somos el país que más ansiolíticos y antidepresivos consumimos de Europa. Ya. O sea, aquí hay algo que no cuadra. Sí, cuando luego también hablan de Europa del Norte, que si el tiempo es más oscuro, que tal, que aquí hay mucha luz, ¿no? Bueno, sí. Las historias que no sé hasta qué punto. Sí, eso influye la luz solar, pero a lo que me refiero es que vivimos una paradoja también, que yo no sé hasta qué punto, ¿vale? Vivimos dentro de cierto nivel de autoengaño. ¿No? De decir, bueno, lo tengo claro, nos autoengañamos muchos, pero todos, ¿eh? Entonces, pero bueno, cierto nivel de decir, soy feliz, pero pero dependo de cosas externas. Totalmente, sí. Para mi felicidad. Yo ahí ya dudo. Sí. Y me da igual que sea alguien que tiene que tomar ansiolíticos, antidepresivos, o alguien que si el Atleti pierde está mal toda la semana. Sí, o sea, me parece de revisar eso, ¿no? Sí. O de que si el partido político no sé qué, o de que si no sé cuántos, o sea, continuamente dependiendo de cosas externas que cuando cojean yo me siento mal. Entonces tú no tienes un bienestar tuyo, personal. Yo también tengo un discurso hacia mí mismo que es, bueno, por una parte tengo 2 animales en casa, 2 perros, y dentro de que son domésticos y no son salvajes, me gusta mucho observarles. Y me parece un poco, no sé, como, no sé a qué nivel, pero el creernos más que lo que nos rodea, joder, nos lleva a la propia autodestrucción, me refiero. O sea, los animales viven en una precariedad bestial, presentes, con mucha incertidumbre, y están igual que tú, viviendo esta experiencia. Desde otro lugar quizás, porque es diferente, ¿no? Pues el cerebro y todo, pero mucho más allá de eso, ostras, digo, joder, o sea, ¿qué estamos haciendo mal, no? Porque cuando te rodeas de más humanos que están del estilo, a ti, puedes perder la perspectiva de lo que es vivir plenamente. Pero al ver el resto de animales cómo interpretan la vida, no solo los perros, sino pues que te vayas al monte, ¿no? Con irte pasar un día al monte entero, si habitas habitualmente la ciudad, ya vas a poder percibir cantidad de cosas
que no se perciben en las ciudades, ¿no? Y al final, de alguna manera, conectarte más con el entorno natural y viendo el entorno y contemplando y sintiendo el entorno natural también, darte cuenta de dónde tú estás. Y lo pequeño que eres. Y lo pequeño que eres. Y lo pequeño que eres, ¿no? Sí. Entonces, no sé, es algo que yo hacia mí mismo aplico Sí. para quitarme también un poco de esa autoimportancia que nos damos. Sí, completamente de acuerdo. Si al final la vida es una pisonadora. O sea, los ídolos se hacen, los ídolos caen en cualquier ámbito. Sí. En el fútbol, en la política, en actores, o en personas que han tenido cierta relevancia, ¿no? En otros ámbitos, ¿no? Que igual con más. Sí. Pero esto va hacia adelante y ya está. O sea, nadie es indispensable. Sí. Y sobre todo que desde ahí, desde eso que te estoy comentando, ostras, el ir poco a poco identificando que, desde mi punto de vista, que la felicidad es la paz interna de uno mismo. Yo es lo que interpreto. Sí, para mí sí, yo creo que ahí tenemos que también ir a la individualización de los modelos. O sea, no creo que haya un modelo transversal que nos sirva para todos, ¿no? Porque luego nacemos con una genética y con unas características en las cuales tú puedes ser más social o menos social, ¿no? O al revés, ¿no? Entonces tenemos unas características que necesitamos primero conocer, que esa es la parte de introspección. ¿Quién soy yo? ¿Qué me hace bien? ¿Qué no me hace bien? ¿No? Hay también como mucha obligación social, ¿no? Tengo que estar con estos, tengo que estar con los otros, ¿no? Y hay gente que quizá le guste y gente que no. Entonces yo no creo en los modelos transversales, pero sí creo en que generando un contexto vital, ¿no? Esa paz que tú dices, que para ti tendrá una forma, para mí igual es parecida o no, o totalmente contraria, yo me siento en paz y eso es la parte básica, ¿no? Es como sería la peana de la felicidad. Necesito sentirme en paz conmigo mismo. Claro, porque cuando tú te sientes en paz y más presente, que va de la mano, ¿no? Joder, estás preparado de manera más activa para aquello que la vida proponga. Cosa que si no lo haces, eso que te comentaba, partes de un lugar descentrado ante el cual la mínima infracción o chorrada ya supone un caos, ¿no? Y es que el vaso está demasiado lleno. Y es lo que, pues yo en momentos míos también lo he podido presenciar, de que dices, ostras, si es que me molesta cualquier cosa. Claro. Y ahora digo, hostias, eso es un reflejo de cómo estoy. Claro. Ahora hay que trabajar ahí. Sí. ¿No? Sí, y cuanto más consigues relativizar las cosas, realmente cosas es tan importante, ¿no? Me han puesto una multa, se me ha pinchado una rueda, ha pasado no sé qué. ¿Es realmente tan importante? Es decir, ¿te va la vida en ello? En muchos casos es no. Pero como decías tú, vivimos con el vaso tan lleno que cae una gota, pum, y esto ya me empieza a desbordar. Joder, Iker, qué interesante, tío. Vamos a ir terminando ya, pero vamos a ver, para la gente que dentro de lo que cabe todos en ciertos momentos lo hacemos, pero bueno, la gente que habita mucho en la excusa y de que cómo me voy a levantar yo a las 6, cómo voy a entrenar yo por las mañanas, cómo voy a hacer los ejercicios que me dice el fisio o el osteópata, si no tengo tiempo, 10 minutos, es imposible, tal. Joder, tío como tú, que quiere decir que tiene 2 hijos, que es súper curioso, que le encanta y que al final ha ido desarrollando una rutina consciente, ¿no? Una disciplina. Coño, ¿qué le dices a esa gente? Diría algo muy sencillo realmente, revisa tus prioridades. Cuando tú haces prioritario algo, encuentras el tiempo. Entonces, yo cuando voy a dar cursos de mindfulness, ¿no? De reducción de estrés y demás, siempre hago una pequeña pregunta trampa, ¿no? El primer día, sobre todo los que son de 8 semanas, ¿no? Que te vas a ver durante 8 semanas. ¿Quién tiene 10 minutos para dedicarlos a tal? Y casi todos levantan la mano. 8 semanas después, ¿quién ha practicado 10 minutos cada día? Y casi nadie levanta la mano. Entonces, si tú le preguntas a esa gente, para ellos es prioritario bajar el estrés y estar mejor. O sea, quieren conseguirlo, pero no lo han convertido en prioritario. Y al final, cuando algo es prioritario para ti, encuentras los recursos y encuentras el tiempo. La cuestión está en que no lo has convertido en prioritario. O sea, si yo hago lo que hago, es porque para mí es prioritario. Y ahí eso es se puede fomentar esa prioridad, o sea, es decir, externa, de alguna manera que la gente... Me imagino que, pues bueno, como yo también en mis talleres, o tú lo que haces, de alguna manera tratas de que la gente no precisamente tenga que pasar por un sufrimiento para darse cuenta de algunas cosas y puedas tú de alguna manera como reavivarlas. Sí, lo que pasa que a ver,
Cuando tú vas a hacer un cambio, primero, nuestro cerebro, aunque es una paradoja, pero le cuesta mucho cambiar. Se resiste al cambio. Se resiste al cambio. O sea, tú generas un hábito y nuestro cerebro tiene unos bucles de cómo procesamos la información en la cual lo que tú has convertido en un hábito te cuesta interrogarlo. Es decir, tengo un hábito, ¿esto es bueno para mí o no es bueno para mí? Sin embargo, cuando tú introduces algo nuevo, ¿vale? El hábito está dentro de unos procesos que son precognitivos. Ya está. Es como un reflejo, como conducir, ¿no? Uh-huh. No estás preguntándote, no, lo haces ya como un hábito, está, sí. ¿vale? Cuando tú vas a meter algo nuevo, esa información pasa por una parte de tu cerebro donde tú interrogas la información y empiezas a preguntar, ¿y esto qué voy a hacer? ¿Cuándo me va a dar réditos? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto no sé cuántos? Sí. Y eso son todo pegas. Entonces al final necesitas pasar para ahí. El cambio tiene un peaje y la introspección tiene un peaje, todo tiene un peaje. Y lo que queremos es lograr el objetivo del cambio sin pagar el peaje. Es imposible. Eso no va con nosotros, no va contra... Es que es imposible. O sea, al final no quiero hacer no sé cuánto. Entonces tienes que ponerte a hacerlo. Y eso tiene un peaje, el peaje del cambio. Y muchas veces la incertidumbre o cuántas parejas ves que dices, joder, esta relación de pareja que les conozco, si esto no funciona desde hace tiempo y siguen juntos. Y porque lo has convertido en un hábito y luego da miedo el cambio, ¿no? Y la soledad y el no sé cuántos y tal. Pero realmente si te paras y tú te sientes, ¿no? ¿Eres feliz así? Y si no eres feliz, no pasa nada. Hay que cambiar. Si no va a ser el primero o la primera, ni el último. La cuestión está en volver prioritario eso. Y también entender que somos todos lo mismo. Sí, es decir, o sea, porque muchas veces creo que al vivir en esa vida más individualista, ¿no? Y separada, creemos que lo que nos está sucediendo internamente no le sucede a nadie. Uh-huh. Es una sensación, ¿no? que es muy habitual, ¿no? Y decir, joder, al final todos venimos de lo mismo, que somos lo mismo, y tenemos en muchas ocasiones de nuestra vida pues circunstancias muy parecidas, en las que sentimos esa soledad o frustración o miedo a una cosa, a la muerte, a lo que sea. Entonces yo creo que el ir interiorizando que todos venimos de lo mismo y poco a poco sintiendo más esa unión, que esa separación, también nos hace afrontar las circunstancias pues un poco más incómodas, joder, como un proceso natural de vida. Sí, hay un término muy bonito que se llama humanidad compartida. Es decir, que tú y yo como seres humanos vamos a compartir experiencias. Igual tu tristeza tiene que ver con un contexto diferente a la mía, pero tu tristeza y la mía son tristeza. Es la misma experiencia y es la misma emoción, ¿no? Y así con cada uno de los estados emocionales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en un mundo también que trata de vender una imagen de perfeccionismo, cuesta aceptar eso. Total. Y a mí es que, no, yo paso una depresión y no pasa nada. Y no fui al psicólogo en ese momento y he ido un montón después. Uh-huh. Y no pasa nada. Y yo hoy en día tengo gente a quien acudo cuando estoy en un momento un poco más bajo, tengo dudas o no me encuentro bien. Y no pasa nada. No pasa nada. Y no pasa nada. Es que soy un ser humano. O sea, creo que muchas veces como humanos nos negamos la realidad de nuestra experiencia humana. Total. Y ese es uno de los grandes problemas. Sí. Es decir, una rigidez eso que te caga. Claro, como ser humano me va a tocar vivir esto. Es lo que te decía antes, ¿no? Me va a tocar malestar de vez en cuando. Sí, porque también ves mucha gente que se cuida, pero desde una obsesión. Claro, como por mostrar algo, ¿no? O demostrar, ¿no? Como, pues, joder, yo veo mucha rigidez en la alimentación. Ves que gente que ahora mismo yo, ahora consigo identificarlo. Uh-huh. Y les pongo en su lugar, pero que si estás un poco, pues más perdido, no tienes las cosas muy claras, joder, hay unos mensajes como súper obsesivos en cuanto a ejercicio, que es mi campo, ¿no? De la alimentación y las cosas que dices, ostras, tío, ¿qué quieres demostrar? O sea, ¿y a quién? Sí. Bueno, al final creo que también los extremos siempre son más sencillos que los puntos intermedios, ¿no? Sí. O sea, nuestra mente, ¿cuándo fue? Esta semana. Ah, sí, el otro día que estuve dando... el martes, sí, estuve en el hospital de Zamudio dando un curso de 5 horas de bienestar, ¿no? Centrado un poco en la meditación y demás a trabajadores del hospital de Zamudio, Osakidecha. Y claro, cuando hablabas de la meditación, al final, ya claro, pero entonces, si no estoy súper preocupado por las cosas, ¿qué voy a hacer? ¿Despreocuparme de todo? ¿No? ¿Qué te pasa, vas tío? de un extremo al otro. Pero eso es estar muy instalado en la mente también, ¿no? Sí, y vivir en ese juego de extremos, o blanco o negro, o estoy preocupado de una manera excesiva que me lleva al síntoma,
O pensar que la otra opción es despreocuparte y que todo te resbale, que no es eso. Es que de hecho a mí o sea, que decir, una de las consecuencias de la meditación es de que no polarizo tanto. Claro, es que... O sea, no veo como una cosa a la otra. Claro, o sea, claro. O sea, tampoco es que lo vea ni lo piense, es como que... Lo vives. Lo vivo, sí, de una manera sí. más centrada. Sí, todos... Es que tampoco hay que, no sé, pues, es que eso es, para mí, desde mi interpretación, lo veo como una respuesta de alguien que está muy instalado en la mente. Uh-huh. Mira, tú que trabajas con el cuerpo, con gente así, si tienes confianza, te invito a que les hagas un ejercicio. Y tú simplemente les haces respirar un poquito, que conecten con el cuerpo y llevarles a sentir esa manera de pensar. O sea, piensa o recuerda cómo piensas sobre la comida o sobre el deporte o algo extremo, ¿no? Y siente tu cuerpo. Y mira a ver qué experiencia tienes en tu cuerpo cuando tú estás pensando de una manera rígida sobre la alimentación. Y la experiencia no es buena corporal. Tu propio cuerpo te está diciendo que eso... Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que puede ser que tengas miedo después, ¿no? A decir, ¿y si suelto esta rigidez? ¿Qué va a pasar conmigo? Sí, lo desconocido, ¿no? Lo desconocido, o el tema del peso, la imagen corporal, ¿no? Todas las connotaciones que hay alrededor de la alimentación, ¿no? Entonces, bueno, pero esto no es bueno para ti. Vamos a ver cómo encontramos el equilibrio. Que eso siempre es lo que más nos cuesta. Es muy interesante. Porque es al final acercarse más al sentir y no tanto al... A la parte intuitiva, sí. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? No, o pensar o sentir, o la parte intuitiva. Y si juntamos las dos... ¿no? Ni voy a estar solamente con una reflexión lógica, ¿no? Cartesiana, sí. de tal, sí, ¿no? Sí. Ni voy a dejarme sentir, guiar únicamente por mi pienso. intuición, lo que siento y las cosas no existen, ¿no? Un poco así happy, no. Vamos a intuir. Sí, para algo está todo, ¿no? Y vamos a pensar, ¿no? Si tenemos esa capacidad, Total, ¿por qué no juntar las dos? Pero volvemos a un punto intermedio, que es lo que más cuesta. Entonces, sí, que haya una fusión y una comunión entre ambas. Efectivamente, no sea como un una equilibrio. separación. Sí. Pues, oye, yo creo que da para otra. Cuando quieras, encantado. A mí se me ha hecho muy corto. Sí, a mí también. El tiempo ha sido, no sé cuál ha sido, la verdad. Gracias, Iker. A ti.